Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Antes de que alguien hablara de ataques, el campamento aprendió a contar ausencias. No había gritos, ni carreras, ni señales de lucha. Solo tiendas abiertas al amanecer y hombres que ya no estaban. Algo cruzaba las hogueras, ignoraba las vallas y se movía con una paciencia que no parecía animal. Durante meses, en Sabo, la noche dejó de ser un lugar para dormir y se convirtió en una sentencia. Esta es la historia de cómo el ferrocarril más ambicioso del Imperio Británico se detuvo, porque nadie quería cerrar los ojos. Esta es la historia de cómo el ferrocarril más ambicioso del Imperio Británico se detuvo, porque nadie quería cerrar los ojos. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado, escrito y dirigido por Joan Prats, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo. Antes de seguir, déjame decirte algo importante. Si te gusta Crímenes Ibéricos, si valoras el trabajo que hay detrás de cada historia, puedes ayudarnos de una forma muy sencilla. En Audible tienes el audiolibro Juicios de Crímenes, uno de nuestros libros publicados. Si entras en Audible a través del enlace que tienes en la descripción de este episodio y lo escuchas, no solo accedes a más historias reales de True Crime en formato sonoro, sino que estás apoyando directamente a este podcast y haciendo posible que podamos seguir publicando nuevos episodios. De verdad, gracias por estar ahí. A finales del siglo XIX, cuando el Imperio Británico trazaba líneas rectas sobre mapas que no había pisado, el África Oriental era todavía un territorio de silencio, polvo y noches sin nombre. En 1898, miles de hombres fueron enviados allí para levantar una promesa de hierro: el ferrocarril de Uganda. No sabían que, entre aquellas traviesas y raíles, algo más antiguo que el propio ferrocarril ya estaba esperando. El campamento de Sabo se levantó junto al río con una ciudad provisional pensada para durar lo justo y desaparecer sin dejar rastro. Tiendas de lona alineadas sin orden preciso, cajas de suministros apiladas, raíles aún calientes por el sol del día y un ir y venir constante de hombres cubiertos de polvo rojizo. Durante las horas de trabajo, el lugar parecía vivo, casi ruidoso, sostenido por el golpe del metal y las órdenes gritadas en lenguas que no se entendían entre sí. La mayoría de aquellos hombres eran obreros indios, reclutados por la administración colonial y enviados a miles de kilómetros de sus hogares con la promesa de un salario y un regreso incierto.
Compartían el campamento con trabajadores africanos locales más silenciosos, conocedores del terreno, pero ajenos a la lógica del imperio y a la urgencia del ferrocarril. Vivían juntos, pero no mezclados del todo, separados por costumbres, por miradas y por una jerarquía que no necesitaba explicarse. Por la noche, cuando el calor se retiraba y el desierto respiraba, el campamento cambiaba de forma. Las hogueras se convertían en pequeños círculos de luz rodeados por una oscuridad absoluta. Más allá de ese límite no había nada visible, solo la sensación de un espacio inmenso y abierto. Entonces, la ciudad provisional quedaba expuesta, frágil, suspendida en mitad de un territorio que nunca había sido suyo. Al principio, nadie habló de ataques. Un hombre no se presentó a trabajar una mañana. Su tienda seguía en pie. Sus herramientas estaban donde las había dejado la noche anterior. Nadie preguntó demasiado. En Savo, la ausencia era una posibilidad cotidiana. Otro desapareció 2 noches después y luego otro más, separados en el tiempo lo suficiente como para no levantar sospechas inmediatas. Se dijo que habían huido, que el trabajo era demasiado duro, que el calor quebraba la voluntad, que algunos preferían internarse en la nada antes que seguir golpeando hierro bajo órdenes extranjeras. Otros hablaron de la fiebre, de cuerpos arrastrados río abajo por corrientes traicioneras. En una obra donde cada día morían hombres por agotamiento, malaria o accidentes, una ausencia más no merecía atención ni registro. Pero el campamento empezó a cambiar de humor. Las conversaciones se volvían breves cuando alguien preguntaba por los que no estaban. Había miradas que evitaban sostenerse y silencios que se alargaban demasiado. Algunos juraban haber oído algo por la noche, aunque nadie se atrevía a explicarlo del todo. Hasta que empezaron a aparecer los restos. Primero fue un hueso aislado cerca de la orilla, blanqueado por el sol, fácil de confundir con restos antiguos. Luego, una sandalia reconocible, identificada sin palabras por quienes sabían a quién pertenecía. Nadie quiso tocarla. Permaneció allí horas, como una señal que nadie deseaba interpretar. Después llegaron las marcas, surcos profundos en la tierra, líneas arrastradas que se perdían entre la vegetación. No había señales de lucha, ni sangre visible, solo la impresión inquietante de que algo había sido tomado sin resistencia, como si la noche hubiera reclamado lo que le pertenecía. A partir de ese momento, las explicaciones cambiaron. Ya no se hablaba de huidas ni de enfermedad. Se empezó a murmurar sobre algo que entraba en el campamento cuando las hogueras se apagaban, algo que no dejaba rastro hasta que decidía hacerlo, algo que esperaba. Las noches se llenaron de sonidos nuevos, un roce entre la lona, un crujido lento, a veces un golpe seco seguido de un silencio absoluto. Nadie veía nada, solo quedaba una tienda abierta y un vacío donde antes había un hombre. El miedo comenzó a organizarse. Ya no era un sobresalto individual ni una reacción instintiva. Se volvió colectivo, metódico, casi disciplinado. Los hombres hablaban en voz baja durante el día y miraban al cielo al caer la tarde, como si la noche tuviera ahora una hora exacta de llegada. El temor dejó de ser un sentimiento y empezó a convertirse en rutina. Se levantaron en paradizas improvisadas con espinas, torcidas y frágiles, pero levantadas con la urgencia de quien necesita creer en algo. Se reforzaron las hogueras hasta convertirlas en vigilias permanentes, alimentadas incluso cuando el sueño vencía. El fuego ya no servía para calentarse, sino para marcar un límite simbólico entre el campamento y lo desconocido. Algunos hombres dormían con herramientas entre las manos, martillos, palas, cuchillos de trabajo convertidos en armas inútiles. Otros apenas dormían, permanecían sentados, escuchando, contando los segundos entre un sonido y otro.
El cansancio se acumulaba y el miedo empezaba a deformar la percepción. Cualquier ruido podía ser una advertencia. Aún así, las desapariciones continuaron. No había desorden, no había lucha, no había gritos que alertaran a los demás. Quien entraba lo hacía con una calma inquietante, como si conociera el campamento mejor que sus propios habitantes. Elegía, esperaba, y cuando se iba, solo dejaba atrás el hueco exacto de alguien que ya no estaba. El ingeniero jefe del proyecto, el coronel John Henry Patterson, llegó a Savo con la mentalidad de quien cree que todo problema tiene una solución técnica. Había afrontado ríos imprevisibles, terrenos imposibles y plazos dictados desde despachos lejanos. Para él, cada obstáculo era una cuestión de cálculo, disciplina y método. El ferrocarril avanzaba porque debía avanzar. Aquello, sin embargo, no encajaba en ningún plano. Patterson escuchó los relatos una y otra vez, primero con escepticismo y después con una atención cada vez más incómoda. Hombres arrancados de sus tiendas sin un solo grito, vallas saltadas como si no existieran, fuego ignorado, trampas evitadas, horarios repetidos. No hablaban de un ataque impulsivo, sino de algo que regresaba noche tras noche con una lógica propia. Con el paso de los días, el coronel empezó a comprender que no se enfrentaba a un problema de ingeniería, sino a una amenaza que no respetaba jerarquías ni protocolos. No era un animal común, insistían los trabajadores. Era algo que observaba, que aprendía, que parecía anticiparse a cada defensa. Y por primera vez desde que llegó a África, Patterson tuvo la sensación de que el control se le estaba escapando de las manos. Las obras se detuvieron. Decenas de trabajadores abandonaron el campamento. Otros se negaron a continuar. El puente sobre el río Savo quedó a medio levantar como un esqueleto de hierro en mitad del paisaje. La amenaza ya no era solo invisible, era económica, política, simbólica. El ferrocarril del imperio estaba siendo derrotado por la noche. Patterson decidió actuar. Mandó construir plataformas elevadas desde las que vigilar. Colocó cebos. Pasó noches enteras en vela, armado, inmóvil, escuchando. En ocasiones sentía una presencia cerca, demasiado cerca, algo que observaba sin mostrarse. Fue entonces cuando apareció por primera vez. Una sombra baja, sin melena, moviéndose contra el viento. No atacó el cebo, no se acercó al fuego, simplemente se detuvo, miró hacia la plataforma y desapareció. No era uno, eran dos. Actuaban de forma coordinada. Mientras uno distraía, el otro entraba. Mientras uno esperaba, el otro atacaba. No buscaban ganado, no mataban por hambre inmediata. Volvían, repetían. Las muertes se acumularon durante meses. Nadie sabía cuántas exactamente. Las cifras variaban según quien contara la historia. 30, 50, más de 100. En un campamento donde los nombres importaban poco, los números se diluían. En diciembre de 1898, tras semanas de espera y noches sin resultado, Patterson consiguió por fin herir a uno de ellos. El disparo rompió la quietud como una explosión seca, seguida de un rugido que no se parecía a ningún sonido humano. El animal desapareció entre la oscuridad, pero dejó atrás un rastro de sangre espesa que se marcaba con claridad sobre la tierra clara, avanzando hacia la nada. Patterson bajó de la plataforma y lo siguió. Solo. Avanzó durante horas, guiado por manchas cada vez más irregulares, con el arma preparada y el corazón golpeándole el pecho. La noche parecía cerrarse a su alrededor. Cada sombra podía ser el final. Sabía que el animal estaba herido, pero también que aún podía matar. Cuando finalmente lo encontró, el león estaba tendido, respirando con dificultad, los ojos aún abiertos. Patterson disparó de nuevo, y luego otra vez. El cuerpo quedó inmóvil,
El silencio que siguió fue absoluto, casi antinatural. Al amanecer, el campamento recibió la noticia sin gritos ni alivio verdadero. Nadie celebró. Sabían que aquello no había terminado. En algún lugar, en la misma noche que acababa de tragarse al primero, quedaba otro esperando. El segundo no tardó en responder. Lo hizo con una furia distinta, menos calculada y más persistente, como si la ausencia del otro hubiera roto el equilibrio. Atacó con más frecuencia, acercándose al campamento incluso antes de que las hogueras se apagaran del todo. Ya no parecía medir el riesgo. Entraba, salía y regresaba, dejando claro que seguía allí. Las noches volvieron a tensarse. Patterson escuchaba los sonidos con una atención casi dolorosa, distinguiendo cada crujido del terreno, cada movimiento entre la vegetación. El campamento contenía la respiración. Nadie hablaba, nadie dormía. Todos sabían que el segundo león estaba probando los límites, buscando el momento exacto. El ataque final comenzó sin aviso. El león apareció cerca del cebo, avanzando despacio, con una seguridad inquietante. Patterson apuntó y disparó. El animal rugió y se lanzó hacia la oscuridad, herido, pero aún capaz de correr. La sangre volvió a marcar el camino, intermitente, irregular, como una cuenta atrás. Patterson lo siguió una vez más. Cada paso era una decisión. Sabía que el león podía girarse en cualquier instante, que un solo error bastaría. El rastro se detenía y reaparecía. El silencio era tan espeso que parecía presionar los oídos. Entonces lo vio. El león estaba agazapado, respirando con dificultad, los ojos brillando en la penumbra. Se incorporó con un último esfuerzo, como si aún pudiera imponerse. Patterson disparó. El cuerpo cayó, se levantó de nuevo y volvió a caer. El último disparo puso fin al movimiento. Durante unos segundos interminables no ocurrió nada. Luego, el cuerpo quedó definitivamente inmóvil. El silencio que siguió no fue de alivio inmediato, sino de incredulidad. Cuando el amanecer llegó a Savo, la amenaza había terminado. Por primera vez en meses, la noche no reclamaría a nadie más. El silencio regresó a Savo. Las obras se reanudaron. El ferrocarril avanzó. El imperio continuó su marcha como si nada hubiera ocurrido. Años después, los cuerpos de aquellos leones fueron reconstruidos y expuestos en un museo de Chicago. Hoy permanecen inmóviles detrás de un cristal, convertidos en piezas de estudio. Los análisis modernos intentaron poner cifras a la leyenda. Hablaron de colágeno, de dieta, de restos humanos en el organismo. Ajustaron los números, pero ninguna cifra explica el miedo. Porque en Savo no fue solo un ataque animal. Fue la noche entrando en las tiendas. Fue la certeza de que algo podía aprender, esperar y elegir. Fue el recordatorio de que, durante unos meses de 1898, el ferrocarril más ambicioso del Imperio Británico se detuvo, porque nadie quería dormir y porque nadie quería ser el siguiente. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.